Hola, ¿qué tal, familia de Latido Podcast? Los Latilovers más guapos, más guapetones de todo el continente, de toda la galaxia. Bienvenidos al podcast más escuchado. Sí. Al podcast más antiguo. Ajá. Al único podcast Muy bien. que jamás ha existido Muy bien. en la faz de la tierra. Está Y gustando el mucho. podcast más... ¿Qué, mi amor? ¿Qué más le vas No a sé. agregar? Es ¿Cómo que más no lo sé. puedes describir? Antes de que siga con mi introducción, porque no ha Yo- acabado, pero yo quiero solo que... tengo un problema con estas intros. O sea, estás haciendo eso porque es la primera vez que yo hago solo la tengo un intro. problema con estas intros. No, en general. Ah, ok. Desde que empezamos. Oh, wow, pues hace un chorro de Y tiempo mi problema que es empezamos. que creo que no estás entendiendo lo El- grande. Oh, el podcast más importante. ¿Acaso estás diciendo? Es el único. El último. Ah, There we go. El último podcast. Es el último podcast que jamás existirá. Wow. Prevalecerá. Y es es el podcast que prevalecerá. Es el último podcast que El último. jamás existirá. Es el primer podcast, es el más escuchado. Ah, el más es escuchado. el único podcast, ya Meli lo dijo la vez pasada. Y es el único podcast que puedes escuchar con tus mascotas. Las mascotas disfrutan de este podcast. Vaya que sí. Y yo le voy a pedir a todos los Latilovers que nos manden, nos etiqueten ahorita. No, mi amor, es que es en serio. Nos etiqueten. Una foto, una historia, un video. No te van a hacer caso, mi amor. Escuchando el podcast con sus mascotas. Ok. Cual sea tu mascota. Ok. Bienvenidos a este nuevo episodio del Latido Podcast. La intro la intenté hacer igual que tú, más o menos me salió. Sí, no, pero, te salió mejor. Pero estamos muy felices de poder estar grabando una vez más. Estoy muy contenta, un poquito con nervio porque siento que Mila se va a despertar. ¿Por qué? Porque ha estado despertando seguido, Ya. como cada hora se despierta. Entonces, Aunque hoy batalló para despertarse su siesta. sí, pues porque no duerme en la noche. Fue una Y luego adolescente. Es una gran adolescente. Durante el día duerme y la intento despertar para que coma o etcétera. No me juzguen, ahí va. O voy a decir cosa de Para que maternidad. la bañes por tercera vez. Y no puede despertar, se enoja. Oye. Me llora. Fue increíble hoy verla intentar despertar. Le cuesta mucho. Es igual que yo. Se parece mucho a ti. Se parece a mí. Yo no ando de buenas si me despiertan antes de tiempo. Hace ruidos como bien forzados. Mila últimamente le hace así como... Sí. No tiene. Lo que me encanta de los bebés es que no tienen ningún tipo de filtro, ningún tipo de vergüenza, ningún Claro. tipo de, no sé, Yo soy como un bebé. de pudor. No, yo sí tengo pudor. Entonces, el ruido que quieren hacer, lo hacen. Imagínate O sea, lo increíble que sea el mundo si si todos- como seres humanos a eso iba. hiciéramos el ruido que quisiéramos A eso hacer. iba. Ya. O sea, te frustras y empiezas a ser como, oh, ok. Es como, o sea, no, ¿Ese es el ruido que quisieras hacer? no sé, quizás, pero quisiera poder hacer el ruido que quiero hacer, pero no puedo hacerlo. Que llegues al trabajo y... Así, esos ruidos le hago a Mila, Pero así en un contexto serio. Eso es increíble. Sería en Sería un mejor mundo. una predicación. ¿Qué estaba diciendo? No sé, pero hazlo. No salió ruido de tu boca, hiciste. Ok. ¿Cómo estás esta noche, mi amor? Estaría buenísimo empezar una predica así. O sea, una vez... Así. A mí me gusta mucho siempre empezar las predicas con típico predicador. ¿no? ¿Eres muy básico? Sí, soy un basic preacher, loose cannon preacher. Pero me gustaría... Bueno, siempre empiezo mis predicas con... ¿Alguna vez te ha pasado? Esa es la pregunta que siempre hago. Siento que rompe poquito el hielo, ¿no? Claro, intentas conectar entonces con la estaría audiencia. increíble ¿Alguna vez te ha pasado que... ese domingo, chance y la gente interpreta eso como
quizás sería está hablando en lenguas. el domingo que más gente Cayó llega, el espíritu. o el domingo que cierra Olivo el Paso. Exacto. No O sabemos. el domingo en el que todos somos bautizados en fuego y empezamos a hablar en lenguas. Todos. No lo sabremos nunca. A menos. O quizás lo sabremos. Tal vez este domingo pase. El día de hoy vamos a estar hablando sobre crisis de fe. Sí. Creo que es un tema súper relevante. Y antes de que manden a la intro, a la espectacular. Dije espectacular. No sé. A la espectacular, extraordinaria intro que tenemos para ustedes. Porque va a ser muy diferente a los que no sé qué iba. Y me iba a ir por un viaje, olvídalo. Ajá, Uziel Pero va a tener antes de que que pongan, meterle algo diferente. Va a tener Ok, que hacer Uziel, algo diferente. Tienes que meterle algo y el primero en atinarle en los comentarios Un pequeño easter egg. le vamos a mandar saludos. Pero antes de llegar a la intro, nomás quería como poner la base de la conversación, que vamos a estar hablando acerca de crisis de fe, que creo que es muy autoexplicable, pero creo que estamos en tiempos donde nuestra fe se ve cuestionada Sí. por tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, que ya hemos hablado en podcasts pasados. Pero creo que es un tema muy relevante y muy, muy honesto. Así que prepárense para autoanalizarse, autoexaminarnos y poder tener una conversación honesta en donde podamos hablar acerca de nuestra fe, acerca de las dudas y salir un poco más animados. Así que, Uziel, corre esa intro. Échele. Bienvenidos, Latilovers. Qué buena intro, qué buena intro. Esta ha sido una semana muy interesante, llena de cosas. Vimos, watched Squid Game. Squid Game. El juego del calamar. El calamar. Sí. O como dirían en España, para todos nuestros seguidores de España, el flipante juego del calamar. Así se llama ya. Squid Wow, Game. iba a decir una palabra que es una grosería ya, entonces no. No. Porque solo me sé Las como flipantes que, aventuras del calamarcín. Así se llaman allá. es que vi Casa de Papel y eso me hizo daño y quiero hablar como... Cada vez que intento hablar como español, creo que digo palabras ofensivas. Entonces no lo voy a hacer. Pero sí, vimos toda la serie, nos la aventamos Como aún en con 3 nuestra... días. Y Mila lo vio tristemente. Bueno, no lo vio todo, pero... Mila lo veía, le gustaba. Yo quería que no viera porque de repente había escenas muy sádicas y me la llevaba así. En las escenas más sádicas, Mila volteaba. No, yo la volteaba, Y se no la reía. dejaba ver. Todo me van a reprochar. Mila volteaba, se reía. No se reía. Lloraba así Oye, bien pero mal. No, es broma. lloraba y yo le decía ya. Mila. No, Mila dormida Bueno, y tan nosotros siquiera no viéndolo. lloró tan mal como cuando le enseñamos la de... Ya. Y siento que piensan que soy muy mala mamá. No, tú eres la mejor mamá. Por cierto, hoy estoy maquillada. Para aquellos que no nos están viendo en YouTube, solo les aviso que hoy sí me maquillé. Se nota en la voz. Sí, me maquillé La voz la es voz de alguien también. que está maquillado. Porque lo externo luego se refleja en lo interno y la voz. Si supongo estás que bien es por interna. fuera, muy probablemente estás bien por dentro. Ajá, eso es muy cierto. Muy cierto. Son verdades absolutas. Oye, Ajá. no, pero estábamos viendo Squid Game y creo que es de estas series, al igual que Black Mirror. Y mira, si en tus convicciones está no ver contenido no cristiano, está bien. O sea, genuinamente no te juzgamos. No te va a gustar este podcast, Nuestras entonces, convicciones no te creas. nos Es permiten broma. el ver y analizar y pensar en base a lo que de repente hemos llegado a consumir. Y Squid Game, como Black Mirror, creo que son de esas series que te dejan un sentir de desesperanza. Sí. O sea, te dejan un sentir de lo frío, lo amargo que es el corazón humano, alejado de Dios. Eso es algo que yo siempre sentía cuando veíamos Black Mirror. Cada que acababa un episodio sentía, es que el corazón
humano, alejado de Dios, es capaz de unas cosas tremendas y horribles. Me atrevo a decir que aún, o sea, conociendo a Dios, batallamos con claro. tanto en nuestro corazón. Creo que es de esas series que revelan nomás la condición del corazón humano en general y te deja con un muy mal sabor de boca. Pero pues sí te expande, como te regresa a la realidad un poquito. Obviamente son como cosas muy exageradas, pero reflejan definitivamente lo salvajes y lo egoístas que podemos llegar a ser. Totalmente. Entonces consumimos este contenido y como que empezó a generar un montón de preguntas en nuestra cabeza y justo llega en un tiempo en el cual como lo mencionamos hace 2 episodios, hemos estado checando contenido relacionado con teología woke y pensamiento progresista, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos al punto de querer hablar de crisis de fe, porque muchas veces el toparnos con la realidad fría, difícil, nos lleva a cuestionar nuestra fe cuando vemos la mayor expresión humana alejada de Dios, demostrada en maldad, en dolor, en maltrato, en muerte, en abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Como que empiezan a surgir esas preguntitas en nuestro corazón de por qué cosas malas le pasan a la gente buena, porque el ser humano es un ser tan vil, tan agresivo, tan manipulador, tan torturador, que lastima. Y yo te quería preguntar a ti si la hija de los pastores Richards, que se supone que debe de ser perfecta, ¿alguna vez ha tenido una crisis de fe? ¿Y cómo fue? Múltiples crisis de fe. Yo considero que todos luchamos con esto, entonces no me va a hacer como que, híjole, soy súper intelectual y obré analítica, pero... ¿Sabías que el ser humano solo usa 10% de su cerebro? Eso es una mentira. Sí. Es una mentira. Tienen que ver la prédica del domingo de Olivo El Paso para agarrar esa. Pero yo he tenido múltiples crisis de fe y considero que es de la pata de la que cojeo. Ok. Yo puedo ser muy... como mental y lógica, como intento buscarle la explicación a absolutamente todo, ¿no? Si algo funciona, me cuestiono por qué funciona y si no funciona igual. Entonces, cuando se trata de fe, intentar resolver fe con lógica es una muy mala idea porque luego, ¿para qué está la fe, no? Pero a lo largo de mi vida he tenido varios episodios o temporadas en la que gradualmente mi fe se ha ido enfriando. En mi caso, no recuerdo el que haya habido un momento donde como que después de una tragedia o después de algo fuerte, así como de trancazo, diríamos acá, tuve como dudas de fe. Más bien fue como algo gradual. Sutil al ver como esta desesperanza y al pensar que ciertas cosas habían cambiado, que había progreso y luego escuchar que no, ver pasos hacia atrás como iglesia, yo como individuo y claro, escuchar de tragedias y escuchar de abuso y escuchar de tantas cosas que suceden, además de las millones de opiniones que vemos hoy en día a través de redes sociales, de posturas, de corrientes de pensamiento nuevas que están brotando, donde estamos o viejas que están ciclando, ¿no? O sea... sí, de hecho, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero después de leer tanto, escuchar tanto, ver tanto y cuestionar tanto, creo que a veces te puede dejar en un muy mal lugar. Y yo me acuerdo de yo creo la crisis de fe más grande que he tenido, pero no es la única. Claro. Fue cuando estaba en el Instituto Bíblico. Vaya. Fui a la escuela bíblica, hice 2 años, pero hice un semestre presencial y me acuerdo que me alejé de mi contexto, me alejé de la iglesia, de mi iglesia. Y estaba asistiendo a la escuela bíblica y pues a veces cuando estás solo como que es cuando empiezan a brotar estas preguntas, porque cuando creces en la iglesia, como eres cristiano de cuna, como que es lo único que conoces, entonces es muy fácil creer de cierta manera, ¿no? Pero llega un punto donde empiezas a crecer, empiezas a hacerte estas preguntas, empiezas a decir, ok, ¿qué es lo que yo creo? No, ¿qué es lo que creen mis papás? No es qué es lo que me han enseñado toda la vida. Empiezas a ver esta como diversidad de pensamiento y eso te puede generar muchas dudas. Y en mi caso,
comencé a vivir una temporada de muchísimas dudas donde me estaban enseñando en la escuela como me estaban intentando comprobar la existencia de Dios. Me acuerdo una clase que era acerca de la existencia de Dios y era como... Se llamaba Dios no está muerto. Casi. El maestro entró y luego les voy a poner una película, nos ponían películas, jóvenes. Iba a decir. Ahí solo estaba la 1 para ese entonces, pero no sé qué, no me ponían. No, y la verdad era una buena clase, pero era mucha información científica, histórica, acerca de por qué Dios existe. Y en lugar de fortalecer mi fe, yo estaba en un lugar, a mí me empezó como que encontraba, en inglés se dicen loopholes, como encontraba como que fallas, había fallas, ¿no? fracturas, o sea, cosas que dejaban sin, según yo, pero sí, como que estos huecos que dejaban, estos espacios vacíos donde decía sí, pero, o sea, no, donde dejaban como a la fe llenar estos huecos, ¿no? Y lógicamente no completaba, o sea, lógicamente para mi cerebro limitado, solo el 10% de mi cerebro, no sé qué, pero para mi cerebro humano, esto empezó a generar más duda que fortaleza en mi fe, y empecé a pensar como, ¿cómo? No sé, o sea, empecé a tener muchos pensamientos de duda, llegué a pensar hasta si Dios existe, si en realidad la iglesia tiene un propósito y en realidad funciona. Si la iglesia es la esperanza del mundo. Si en realidad es la esperanza del mundo, si en realidad el humano puede cambiar, si en realidad el humano puede reflejar a Jesús. O sea, empecé a entrar en un espiral muy oscuro y me acuerdo que también era el tiempo más triste de mi vida, yo creo. De más crisis. Y por lo mismo, cuando te agitan tu fe, cuando tienes una crisis de fe, por lo menos para mí, que la fe siempre había sido como un fundamento clave en mi vida, es como si me hubieran movido el piso. O sea, mi identidad estaba en juego, mi futuro estaba en juego, en duda. Y fue un tiempo muy, muy, muy difícil. Esa es de mis crisis, creo, más grandes, donde sentía que oraba y sentía que estaba hablando con una pared. O sea, donde no sabía ni cómo orar de la falta de fe que tenía. Wow. Fue muy, muy complicado. ¿Y pensaste como en dejar la iglesia, en dejar de creer en Dios o no? Nunca llegué como a verbalizarlo, ni siquiera como no se concretaba el pensamiento que voy a dejar la iglesia, pero sí me daban ganas en momentos cuando, como lo voy a decir así sin pelos en la lengua. Sin maquillaje, me maquillé, pero mis palabras no las voy a maquillar. ¿Ves? Cuando estás bien por fuera, cállate. Estás bien por dentro. La verdad, a veces me asqueaba. Ok. Como la tradición. Ok. El hacer las cosas por hacer las cosas. El sistema. ¿Sí? Como religioso. ¿Sí me explico? Como que escuchar las mismas palabras. El sentir que era superficial mucho de ello. No todo. Y quizás todo era yo. Todo estaba mal en mí. Pero sentía que había mucha superficialidad aún dentro de la iglesia. Claro. Como sí, o sea, la teología que predicaban no era mala o contraria, pero era diferente, muy en base a obras, muy en base como a legalismo, y eso me empezó como a desanimar muchísimo, porque decía, ¿qué esperanza hay para el ser humano, no? Y no sé si llegué al punto de decir, voy a dejar de creer en Dios, no, pero sí definitivamente llegué a cuestionar como, quizás la iglesia no es para mí, o Dios, haz algo. Siempre mi oración era como, Dios, ayúdame a tener fe, porque esa fe no es algo que yo puedo producir en mí misma. Está muy interesante eso, porque yo creo que muchas veces creemos que tener una crisis de fe o tener dudas es como esta especie de pecado imperdonable. Sí. Yo creo que eso es muy dañino, porque cuando tú y yo creemos que somos los únicos en nuestra condición, tendemos a aislarnos. Y creo que no hay peor lugar como para experimentar una crisis de fe que completamente aislado. O sea, exacto. No dudo que haya casos específicos en los cuales alguien aislado en medio de su crisis de fe, Dios
se le manifestó Claro, de sí, cierta sí, manera. Dios puede. Y claro, o sea, si esa es tu historia, tiene muchísimo valor. Pero lo que yo he visto en nuestro contexto es que la mayor parte del tiempo, cuando alguien tiene una crisis de fe y se aísla, cae en una espiral de pensamiento y termina muy, muy confundido y muy, muy lastimado. Y lo que yo quiero decir es, no está mal tener dudas. No está mal tener crisis de fe. Yo creo que una fe probada es una fe aprobada, ¿no? ¿Cómo puedes creer lo que crees si no lo has probado, si no lo has puesto bajo la lupa, si no has tenido dudas o temores o hecho preguntas en ciertos momentos incómodos? Yo creo que es válido, se vale, y me atrevo a pensar que no eres el único que está pasando por estas dudas ni por estas crisis. Yo creo que si nos atreviéramos a externarlas, a hablarlas, a platicarlas, a opinarlas, no sé, nos daríamos cuenta de que más personas en nuestro círculo están enfrentando las mismas dudas o han enfrentado las mismas dudas. Y algo que se ha puesto muy de moda en el pensamiento de este lado del mundo es el tema de la deconstrucción, ¿no? Está muy de moda deconstruir todo y deconstruir a todos, ¿no? Entonces yo me metí así rapidísimo porque creo, no sé, que tenía un conocimiento general o un conocimiento vago o una interpretación de qué quiere decir deconstruir, pero lo busqué solo por si acaso y busqué pues, qué quiere decir deconstrucción en el cristianismo. Y específicamente en el cristianismo dice que deconstruir dentro del cristianismo quiere decir desmenuzar o desmantelar, desarmar una idea, una práctica, una tradición, un credo o un sistema en partes pequeñas o en componentes pequeños para poder examinar su fundamento, si es verdad o no, y si es útil o no. Entonces, esto se me hace fascinante, se me hace muy, muy interesante porque, pues, si vamos a deconstruir una tradición, por ejemplo, tenemos que conocer dicha tradición. O sea, yo ahorita no puedo venir acá y deconstruir una tradición. Y no sé si... A mí me dijo mi amigo Mickey que se decía deconstruir y no desconstruir. Entonces, si estoy diciéndolo mal, es culpa de Mickey y ahí lo ponen en los comentarios. Pero yo no puedo venir y desarmar una tradición, no sé, de la cultura africana. Alguna tradición que la gente practica en África, si solamente la he visto en un video y no he leído al respecto, no he investigado al respecto, no he construido al respecto. Si no lo has experimentado. Si no lo he experimentado. Me atrevo a pensar que mi experiencia estaría un tanto limitada. Total. Y lejos de ayudarme. Tal vez me lastimaría o, no sé, me cegaría a muchas verdades y datos importantes de dicha práctica porque no la conozco. Lo que a mí me causa un poco de conflicto a la hora de construir nuestra fe, a mí, o sea, si tú quieres hacer lo que quieras hacer, estás en todo tu derecho, pero creo que muchas veces deconstruimos prácticas cristianas que ni conocemos, ni hemos estudiado, ni hemos experimentado, ni hemos vivido, ni conocemos nada al respecto. Las hemos visto a lo lejos o hemos escuchado de ellas y las tratamos de desmantelar. Pensamos que la conocemos. O pensamos que las conocemos. No, en realidad. Entonces, muchas veces deconstruimos una fe que ni siquiera tenemos o que ni siquiera hemos practicado o de la cual jamás hemos leído. Y algo que yo he estado pensando últimamente es... Bueno, suena fascinante el acto de deconstruir. Yo me acuerdo tener amigos en la secundaria que eran capaces de desmembrar su reloj, desarmarlo por completo y ver todos los componentes y los engranes. Y luego lo lograban armar una vez más y lo hacían funcionar. A diferencia de ellos, yo no tenía el conocimiento ni las herramientas para saber cómo volver a armar este reloj. Entonces lo desarmaba y a la hora de quererlo volver a armar no me funcionaba de nada. Y creo que ese es el peligro que corremos en muchas ocasiones, el sin conocer o tener una convicción clara, un pensamiento claro o un estudio.
deconstruimos algo y lo dejamos dañado, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que la pandemia, lo que vivimos estos casi 2 años, llevó a muchos de nosotros a un punto de cuestionar nuestra fe. Sí, creo que eso es lo que es de construir, es cuestionar excesivamente, que está bien, pero sí, como dices, creo que a veces cuestionamos o sea, algo que no conocemos. Algo que en realidad no conocemos a profundidad y no vamos a la fuente en la cual podemos informarnos bien, estudiar bien. Y se entonces, vale, cada quien está en su peregrinaje. Claro, o sea. Pero acabamos tanto más confundidos. Y creo que ese tipo de cuestionamiento es muy peligroso. Claro. Pero creo que hay otro tipo de cuestionamiento muy saludable. Ya. Yeah. Pero es de ser muy selectivo con tu proceso, también con quién lo compartes, no hacerlo solo, es saber que tienes fuentes de dónde informarte. Yeah. Porque sí, definitivamente, yo he visto a muchos amigos que al momento de estudiar su carrera, ya como en psicología o en artes, o ciertas como carreras que hablan mucho acerca de espiritualidad, empiezan a batallar muchísimo con su fe, porque están, o sea, la deconstruyeron, pero ahora están intentando reconstruirla, pero con información pues muy diferente, ¿no? Y de fuentes muy diferentes a la Biblia o a aquellas que te pueden ayudar a fortalecer tu fe. Pero sí, definitivamente... En la pandemia pasó mucho de eso. ¿Cómo? En la pandemia pasó muchísimo de eso. Muchísimo. A mí me pasó, o sea, durante la pandemia creo que... Te iba a preguntar que cuando ha sido algún momento que consideres que tuviste una crisis de fe. Bueno, o sea, creo que lo más reciente es la pandemia. O sea, sí hubo días... y ayer mi mamá me deconstruyó enfrente de ti, que dijo que a veces no me gusta mostrar esa vulnerabilidad y me salgo y me distraigo, o me divierto, o no sé, hago ciertas cosas para que no se note. Las mamás son bien buenas para deconstruir. Sí, como que tengo mis mecanismos de defensa para que no se note que estoy luchando con algún tipo de emoción o de duda o de miedo, ¿no? Y yo creo que en la pandemia sí en varias instancias me llegué a frustrar y como tú dijiste, tal vez es una palabra muy fuerte, pero tal vez asquear de... No sabía qué otra palabra No, usar. pero creo que pues sí, le hace justicia al sentimiento. De muchas cosas acerca no de la iglesia, porque la iglesia es la institución que Jesús fundó. Claro. Pero como de la cultura o de la subcultura lo que hemos en torno... nosotros a veces nombrado como la iglesia. Sí, pero... y hubo días donde yo creo que sí te lo llegué a decir, sí, como que sí. tengo ganas de renunciar a la iglesia. O sea, ya no quiero hacer iglesia. Ya si esto es iglesia, no quiero. ¿No? Y aún mi iglesia, Olivo, es una institución hermosa y considero que es lo suficientemente saludable para florecer y seguir avanzando. Pero ya no quiero, o sea, aunque es muy hermosa y está funcionando, ya no quiero ser parte de esto. Y hubo días muy oscuros. En particular puedo pensar una persona que yo admiraba mucho tuvo una crisis terrible y fue destituido de su puesto en ministerio y generó muchas olas y yo lloré ese día. O sea, y es alguien que ni conocía, más que hola, o sea, pero era alguien quien yo admiraba y me pegó tanto que sí, yo creo que enfrenté algún tipo de construcción de ciertas prácticas, de ciertos credos, de ciertas culturas, la cultura de celebridad cristiana, y creo que hubo otros elementos en redes sociales que sumaron a ese sentimiento y dije, no quiero ser parte de esta cultura de celebridad cristiana, no quiero ser parte de esta cultura de idolatrar líderes, de poner un peso en los hombros de humanos que solamente Cristo cargó en la cruz, y como que me generó mucho conflicto. Y creo que por pura gracia de Dios salimos a flote después de eso, pero creo que fue a base de oración, a base
lectura de la palabra, del evangelio, del mensaje de Jesús, a base de buscar a Jesús en cada rincón, en cada persona, en cada esquina. Gracias a nuestros pastores Marcos y Pati, que nos escucharon en muchas instancias y no nos jalaron las orejas. No fue como que yo llegué con ellos triste y les dije cómo me sentía y no me dieron bibliazos. O sea, creo que fue muchas conversaciones guiadas por amor y compasión, las que nos ayudaron, me ayudaron a salir a flote de esa crisis. Fue complejo y creo que fue también una consecuencia de muchas otras cosas que venía cargando de mi pasado. Creo que es algo que como generación tenemos, es un hambre por conocimiento muy, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Un hambre por conocimiento, por la información. Y a veces no sabemos, como dices, no sabemos estudiarlo bien. O sea, nos sumamos a iniciativas y hablamos en voz de gente que no hemos estudiado bien el contexto, la historia. Y me incluyo, ¿no? Claro. Yo me he sumado a muchos proyectos y a cosas que han ido saliendo a lo largo de estos últimos años. Sí. Organizaciones, movimientos, etcétera, y digo, sí, yo apoyo esto, y al final no lo he estudiado bien, pero hay este hambre por opinión, por tener una opinión y por tener más conocimiento. Pero cuando vamos a la Biblia, un pasaje que hemos estado estudiando mucho es en Mateo, creo que es Mateo 11 o Mateo 16. Mateo 11 hablamos la semana pasada en la iglesia, pero no sé si vas a hablar algo de eso. Voy a buscar el versículo exacto para citarlo. Pero vemos en la Biblia que hay un pasaje, es justo cuando está, creo que es Lucas 10, olvídalo, creo que es Lucas 10. Bueno, dime qué dice el versículo y chance y lo podemos googlear. Es después de que Jesús... Es cuando Leviatán dice, soy mujer. No, es Lucas 10, ya me acordé. Y todos dicen, caray. Pueda que sea Mateo 16. Lo que pasa es que los dos evangelios cuentan las mismas historias. Sí. Pero luego hay diferentes. No, yo sé, estos dos evangelios a los que me refiero cuentan en este capítulo, es como el mismo timeline. O sea, están contando las mismas historias, pero. Dice? Que dice, Jesús estoy dando contexto para que sepas, desesperado. Mira. Es que no. Tengo mucha curiosidad de saber a dónde vas. Creo que es después de la historia de Marta y María y la historia de el líder de el experto en la ley que le pregunta a Jesús. ¿El fariseo? El fariseo, ¿quién es mi prójimo? Y cuenta la historia del hijo pródigo. Uh-huh. No, perdón. Uh-huh, okay. Del buen samaritano. Uh-huh. Del buen samaritano. Y justo después, o justo antes, ahorita lo voy a buscar. Ajá. Jesús pausa y dice que le da gracias a Dios, dice que el Espíritu, habla en el Espíritu con Dios y dice, Dios, gracias por esconder estas revelaciones de aquellos que se creen sabios y dárselas a aquellos que son como niños. Wow. Dice, gracias por esconder, básicamente dice, esconder a esta revelación de aquellos que se creen sabios y para dárselas a aquellos que son como niños. Y vemos vez tras vez en diferentes partes de la Biblia, especialmente cuando Jesús habla. Sí, es Mateo 11. Sí, es Mateo 11. En Mateo 11, hace poco estaba yo leyendo el comentario de Mateo 11. Gracias. No sé si hay un versículo donde dice eso específico. Yo ahorita no recuerdo, pero en contexto, en Mateo 11, en el comentario que leí esta semana, sí menciona mucho, hace hincapié en eso de tener esta humildad como de niño, o sea, de no llenarte de tu propio conocimiento, no ser alguien ególatra, no ser alguien que cree que tiene todas las respuestas, sino en verdad depender del conocimiento del Padre como niños. No sé si ya lo encontraste. ¿Lo dice en Mateo 11? Mateo 11 y en Lucas 10. Sí, es que los evangelios cuentan estaba tan... En muchas instancias cuentan las mismas historias bajo diferentes ópticas. Cada óptica de acuerdo al... Aquí hay una... Y también el Leviatán 2. Aquí hay uno en... Este es el versículo de Mateo 11, 28 es súper conocido. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahorita yo creo que vas a hablar un poquito de eso porque es algo que hemos hablado mucho. Pero el versículo que viene antes, en ese mismo capítulo, en el versículo 25, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Wow. Y en otra versión dice, a los que se creían sabios para aquellos que son como niños. Y habla como niños en espíritu, ¿no? Exacto, o sea, es como exacto. Es una manera de creer. Los gentiles, los que no tenían una oportunidad de pertenecer, no eran fariseos, no habían estudiado la ley, o sea. Y aquellos que, independientemente de si habían estudiado o no habían estudiado, no estaban persiguiendo el conocimiento más que a Jesús. Estaban persiguiendo a Jesús sobre encima del conocimiento, de opinión, de información, de sentirse superior. Estaban creyendo como niño, ¿no? Yeah. Y volviendo un poquito, creo que como generación a veces nos clavamos tanto con el conocer más, el poder sonar más intelectual, el poder respaldar, aun si no es como para apariencias, pero internamente el poder fundamentar cada una de nuestras creencias, que creo que no tiene nada malo no tiene que ser malo ese deseo, pero llega a un punto donde sí te topas con pared porque requiere de fe. Yeah. Y si tu fe la quieres resolver con lógica humana, va a llegar a un punto donde te vas a quedar en un vacío, porque ese vacío lo llena la fe, ¿no? Y no se trata de la ignorancia, se trata de fe. Yeah. Para algunas personas quizás suena como ignorancia, pero al final del día, cuando nos intentamos hacer sabios, nos volvemos necios, ¿no? Porque no podemos meter a Dios en una caja, no podemos entender con nuestro cerebro limitado, humano, a un Dios infinito. Yeah. Pero a mí este versículo siempre me ha ministrado mucho porque creo que el sobreanálisis genera cansancio, ¿no? Lo complejo genera cansancio, pero lo simple, una fe como niño, genera descanso. Sí, lo decimos, nos gusta mucho a modo de rima para que la gente se acuerde, pero decíamos en el discipulado de que el sobreanálisis genera parálisis y creo que muchos de nosotros estamos paralizados en nuestra fe porque muchas veces estamos obsesionados con analizar a Dios y con analizar a Jesús más que con disfrutarlo. Yeah. Y yo creo que el ser humano no fue diseñado para analizar, o sea, analizar como de una manera mala, analizar, cuestionar de una manera mala, juzgar a Dios. Creo que fuimos diseñados para disfrutarlo, para deleitarnos. Sí. Y tú lo dijiste el domingo. Sí, es un peregrinaje muy complejo. Creo que es un viaje que no se puede resolver con un podcast, ni aún si dedicáramos 8 temporadas, invitáramos a John Piper y a T.D. Jakes. Y a T.D. Jakes. O sea, creo que aún así palabras humanas no convencen al alma de nada. Tiene que ser el Espíritu Santo. Exacto. El que se seduzca y el que a través de gracia te traiga de regreso a casa. Pero algo que decimos mucho es que se vale dudar de Dios y se vale dudar de la iglesia. Y si te interesa, puedes dudar en la iglesia. Y es muy bonito porque si dudas en la iglesia de Dios, puede que te encuentres con Dios. Claro. Porque estás en el lugar donde Dios se manifiesta con poder a través de su Santo Espíritu, ¿no? Y es algo que inculco mucho en nuestra gente que usualmente tiene crisis de fe. Es como, hey, o sea, obviamente si está en ti dejar la fe y dejar a Dios en este momento, yo no te puedo convencer de quedarte y yo no te puedo convencer de creer. Yo te podría lanzar muchos versículos y respaldarlos con ciencia, pero si el Espíritu Santo no está obrando, eso va a estar vacío hasta cierto punto de mi parte. Entonces yo siempre digo, hey, si está en ti el dudar y quieres seguir en la iglesia, eres más que bienvenido. Tarde o temprano algo va a pasar y Dios se va a manifestar y vas a encontrar las respuestas que estabas buscando. Pero yo creo que muchas veces también esa búsqueda de conocimiento viene con un afán de querer sorprender a los humanos y a Dios con lo que sabemos.
creo que se convierte en este concurso de pseudointelectualismo. O sea, como que es que yo tengo que demostrarle a la gente, a los cristianos y a Dios, que ya me aprendí Apocalipsis al derecho y al revés y que sé lo que quiere decir cada una de las bestias. O sea, y te empiezas a obsesionar y sientes muy en el fondo que este conocimiento va a poder asombrar a Dios. Y puede que logres asombrar a uno que otro cristiano fácil de impresionar, pero creo que ahí la mentira que tal vez el enemigo nos está haciendo creer a muchos de nosotros es que podemos como que impresionar a Dios o asombrar a Dios con nuestro conocimiento, cuando en realidad el ser humano no fue diseñado para asombrar a Dios. El ser humano fue diseñado para ser asombrado por Dios, y creo que para eso tenemos que tener esa fe de niños, ¿no? Me acuerdo, nunca se me va a olvidar. Creo que fue la primera vez, no voy a decir que fue cuando me convertí o cuando creí en Jesús por primera vez, pero creo que fue la primera vez que entendí gracia. Yo te iba a preguntar, ¿cómo fue la primera vez que entendí que gracia? le entregaste tu vida a Jesús o entraste al reino? Es que yo crecí en la iglesia y hubo varias veces que pasé al altar así, levantaba la mano para recibir a Jesús. Has matado a alguien en tu mente, eres un homicida. No sé cuántas veces. Corre al altar. No sé cuántas veces he orado como la oración para recibir a Jesús. Y la oraba por sí. A veces era como, pues... Antes de dormir, ¿no? Por si te morías. No, en la iglesia, cuando hacían el llamado al final, decían como, levanta tu mano, y yo como que no la levantaba, pero cerraba los ojos y decía como que, Dios, en serio, si de plano no, pues mira, eso lo voy a volver a hacer. Mucho en El Paso. La voy a volver a hacer. Porque en la iglesia que tenemos en El Paso, no levantan es interesante porque estamos viviendo un fenómeno hermoso. Bueno, ahorita les sigo con mi historia. Y de repente es como... La levantan bien abajo. Ay, sí. Yo no me acuerdo cuántas veces levanté la mano, y tengo recuerdos de que de niña genuinamente tenía un deseo de agradar a Dios. Genuino. Y recuerdo una vez que me quedé llorando en la plataforma, y creo de tener, en serio, unos 9 años, y llorando en la plataforma de la iglesia, los escalones de alfombra de la iglesia. Con un Kleenex, con una cajita de Kleenex y unas flores. Alguien me echó una mantita de Prudencia encima, aunque no sé, pero... Venías en jeans, ¿no? Sí, no, a veces te echaban la mantita en la cabeza, era como, espérate, ¿qué? Para que no te vean. No sé, pero... Trae mocos, mija. Pero la primera vez que todas esas veces creo que lo hacía con mucho temor. Tenía mucho temor del infierno. Tenía mucho temor de fallarle a Dios. Y creo que la primera vez que lo hice, no por temor, pero por amor. No es por temor. Ajá. Fue en una conferencia que se llama Passion. Come on. Passion Conference. Pastor Louis Giglio. Fuimos, yo creo que tenía yo como 14, 15 años. Bien, pues ya estás como más consciente de Sí, todo. ya, o sea, yo ya estaba, en la iglesia, yo creía en Dios, creía en Dios. Tenías como un arsenal de convicciones muy... Sí, creía en Dios. Muy sólido. Quería agradarlo, pero la primera vez que entendí, wow, o sea, no depende de mí. Fue en esta conferencia, y nunca se me va a olvidar, predicó John Piper. Claro. ¿Quién más? Y habló acerca de que fuimos creados para ser asombrados, básicamente. Fuimos creados para ser asombrados por Dios. Y el ser humano encuentra su máxima expresión de plenitud al ser asombrado por Dios. Y decía que había un ad, que él una vez vio un ad en una revista. Es un genio. Él siempre quotea revistas en sus prédicas. No me he fijado en eso, pero sí. Dijo que había un ad en una revista de una granola, creo que era de Nature Valley, algo así, no me acuerdo, pero era una chica en frente del Gran Cañón, y se veía el cuerpo así de la chica parada enfrente del Gran Cañón, y era el Gran Cañón así enorme, inmenso, así espléndido, asombroso, impresionante, y luego se veía el cuerpecito así de la persona, y decía live to be amazed, algo así decía, y explicaba cómo Dios se satisface en nosotros cuando nosotros nos satisfacemos en Él. La única manera en que Dios se agrada
con nosotros cuando nosotros nos agradamos en Él, por así decir. Y decía que fuimos creados para vivir en asombro. Yeah. Y explicaba la gracia de una manera brillante, la justificación, etcétera. Pero nunca se me va a olvidar porque me cambió la manera de pensar, porque yo sí vivía en base a obras, en base al legalismo, en base a intentar agradar a Dios, Yeah. y fallaba constantemente. Aún una niña de 10 años peca en su mente y, o sea, yo vivía frustrada porque vivía con condenación, y en ese punto entendí, o sea, Wow. me abrió el cerebro, me expandió así la manera de pensar y fui libre. Wow. Creo que fue la primera vez que experimenté un cristianismo ligero, Wow. en el mejor sentido. Cristianismo Un light. cristianismo light, ¿Tú eres ligero. esos cristianos light de olivo? Un yugo fácil. Sí, yo soy cristiana light. Es de impresionante. ese John tipo. Piper tiene una gracia para exponer ese tipo de temas y Como fundamentos bíblicos, Sí. así, doctrina básica, pero sí, o sea, él hace brillantemente muchos años, expuesta. hace muchísimos años tenía un mensaje en el cual mencionaba el Reader's Digest, en español el Selecciones. Y es esta revistita con ciertas historias muy significativas de diferentes sources, de diferentes fuentes. Y en este hablaba del sueño americano, el artículo que menciona. Y menciona que cuenta la historia de esta pareja que se retiraron antes de los 60 y se compraron una casa rodante y ahora viajan por los suburbios de Estados Unidos y su hobby es coleccionar conchitas de mar. Ajá. Y ese es el sueño americano. Y me encanta que John Piper se detiene y dice, ¿es en serio? ¿Ese es el sueño americano? ¿Coleccionar conchitas de mar? No desperdicies tu vida. Tiene un libro que se llama No desperdicies tu vida. En ese mensaje se basa. Y marcó a toda una generación Yeah. de personas que hoy son pastores de mega iglesias. Wow. Por ese artículo de Reader's Digest. Pero en mi caso, yo le entregué mi vida a Jesús porque el aceptar a Jesús en tu corazón es una mentira. Yo le entregué mi vida a Jesús. Explícate para que no te crucifiquen. Es muy enfocado en ti el aceptar a Jesús en tu corazón. Es como Yo lo acepto. yo lo acepto, cuando en realidad tu llamado y todo lo que Él te da es algo que Él inicia. Él te está lanzando una invitación y tú respondes a esa invitación. Y la invitación que Él te lanza es a unirte a su reino. Creo que Y tú le entregas cuando tu tú vida. reconoces a Jesús como tu Ajá, Salvador. como que el tema de ya aceptaste a Jesús es como más enfocado en el paso que tú tienes que tomar que en el paso que Él Ya tomó, ¿no? Entonces es un tecnicismo, pero es sí un entiendo tecnicismo. que quizás en la A repetición. mí me conflictúa mucho Sí, ese se tecnicismo. vale. Y yo viví por ese tecnicismo muchos años. Pero el punto, hablando de construir prácticas, pero yo, de la misma camada más o menos de pastores, yo fui a la iglesia de America's Pastor Rick Warren, Una Vida con Propósito. He's Mi OG. pastor de jóvenes, en aquel entonces éramos un grupito de jóvenes de como 20 personas. Yo crecí la mayor parte de mi vida en un grupito de jóvenes de 20 personas. Bautista, éramos y la iglesia bautista de los santos de los últimos. Se crean, ya se enojaron los bautristas. Es doble broma. Yo también soy así. El punto es que soy bautista, la neta, mis fundamentos bíblicos, mi Sí, teología, mi doctrina. igual, Solamente los de me Passion gusta son molestarlos. bautistas. Sí, Louis Giglio. Pero es que ya los bautistas son. Solamente no le diezman tal vez a la denominación bautista, pero sus orígenes son bautistas. Y para mí se me hace un origen Teológicamente, doctrinalmente muy más bien. sano. Es impresionante, fundamentado en la palabra de Dios, es buenísimo. La sana doctrina, diría tu tía. Entonces, fuimos con la iglesia bautista a ¿cómo se llama la iglesia de Rick Warren? Saddleback. Saddleback, yeah. Saddleback. En Orange County. Y predica. No hay nombre más gringo que Saddleback. Y es el nombre de un condado. O sea, nombró su iglesia en base a un condado. Nosotros nos deberíamos de llamar Downtown El Paso, en ese caso, ¿no? Es como una zona, un lugar. O Iglesia Downtown. Camino Viejo a Zaragoza. Imagínate. Olivo, en Ciudad Juárez.
Sí, no. No, el condado no se llama Sí, así, no, pero... pero entiendes en fin. la idea. Entonces, vamos y predica el jefe de jefes, Francis Chan. Oh, O sea, imagínate estar en el 2007. ese hombre siempre me hacía Imagínate llorar. estar en el Él predicaba en 2007. Passion todos los años. Fui a Passion cada año después Pero, de o esa sea, tú vez. estás en el estadio. Sí. Yo estoy en un auditorio de 2,000 personas. Ok, O sea, ganaste. está ahí. O sea, está Ajá. ahí. Y estás en el 2007. Tal vez es su apogeo acá. Creo que Crazy Love, no sé cuántos años tenía de haber salido, pero era como el apogeo de Crazy Love. Y Ese libro me encantaba. yo venía bien conflictuado porque yo, de mis 0 a mis 14 años, no quise nada que ver con la iglesia. O sea, mis papás pastores. Y yo prefería 1000 veces ir a mi partido de fútbol que ir a la iglesia los domingos. Entonces yo como que medio en desobediencia me iba en ruta a mi partido de fútbol porque mis papás eran pastores, tenían que estar predicando e ir a la iglesia. Y yo no quería, me caía mal. O sea, era como, es este lugar donde se practica mucho elitismo, donde soy bulleado, donde no me siento parte, no estoy cómodo. ¿Para qué voy a estar ahí? Entonces nos mudamos a Estados Unidos y por primera vez como que en este mini grupo de 20 personas, que yo creo que ese tipo de grupos dan muchísimo fruto. Sí, claro. O sea, si tú ahorita estás en un grupo de 20, 30, 50 personas y estás frustrado, no tienes idea del fruto que estás por rendir. O sea, Claro. es impresionante lo que esos Nosotros grupos hacen. tenemos un grupo grande, pero luego necesitamos lo grupos multiplicamos conexión. en grupos pequeños. Sí, sin grupos pequeños no Sí, era mi grupo no funciona. conexión, ¿no? Claro. Entonces, estando ahí, Francis Chan, bueno, primero llego a Saddleback, es como, la iglesia puede ser esto. O sea, Saddleback tenía su cancha de básquetbol para los jóvenes, un cuarto de billar, el auditorio de jóvenes era un cine. O sea, yo vengo Claro. del Estado de México, échame la mano. O sea, entonces se para Doug Fields, era el pastor de jóvenes, y su mensaje, obviamente era como 2007, lo escribió como en papel de baño. Y él decía, es que mientras estaba en el baño, Dios me habló y tuve que arrancar el papel de baño. Y a mí me mató de la risa y era como, wow, o sea, al fin predicadores con los cuales me puedo sentir relacionado, con los que me siento identificado. Que no se lo toman tan... No se lo toman tan en serio. Doug Fields entró en moto. O sea, en el 2007 yo nunca había visto eso. Sé que tal vez tú habías visto a Dante Gebel o Cash Luna o a Pastor Chris Richards hacer eso en esos años. Para mí era nuevo. Y predicó de algo que ni me acuerdo, pero me acuerdo que fue en un papel de baño y me marcó. Y luego se sube Francis Chan en shorts, guayabera y chanclas. Y empieza a hablar de cómo como generación siempre andamos hablando de que le prometemos dar todo a Dios y le vamos a dar todo a Dios y siempre lo decimos, pero a la hora de las acciones, lo que en verdad hacemos es esto. Y saca una pierna de pollo y se la empieza a comer así enfrente de todos, así se la empieza a comer y la deja en el hueso nada más. Y esto es lo que estamos dispuestos a darle a Dios. Y lo avienta y dice, y se lo entregamos a Dios y esperamos que Dios se vuelva loco por nuestras obras. Y tú le estás dando tus obras a Dios. Y me acuerdo que después de eso hubo Santa Cena. Y la Santa Cena era la cosa más rara. O sea, pasabas y arrancabas un pedazo, era un pan de hamburguesa enorme. Y arrancabas un pedazo de pan de hamburguesa y lo remojabas en un jugo. Sí me tocó. Y te lo comías. Y no te miento, el Espíritu Santo se me reveló a Jesucristo. O sea, y me pongo emocional porque no fue el mensaje más elocuente, tal vez. Tal vez fue borderline inapropiado. Pero me marcó. Un chavito de 16, 17 años. Me di cuenta que le estaba dando mis obras a Dios. Y no fue conocimiento, no fue un estudio, no fue de construcción, fue el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante le entregué mi vida y nunca volví a ser el mismo. Me volví a bautizar, me bauticé yo 2 veces. Me bauticé en la playa. Se vale. Un amigo me bautizó y no volví a ser el mismo y le prometí a Dios
entregarle mi todo, mi futuro. Y él, ha habido momentos donde he querido renunciar y no me ha dejado. Creo que como seres humanos olvidamos todo muy rápido, pero a veces Dios nos llama a recordar. Se me durmió un pie y no puedo no como mencionarlo no hablar de eso. porque me voy a estar moviendo muy raro, pero a los que están escuchando no les afecta en lo más mínimo, solo que sepan que se me durmió mucho. Que sepan, se durmió. Un pie. Voy a intentar no moverlo, pero creo que se nos olvidan las cosas muy rápido. Me acuerdo en mi crisis de fe que tuve en la escuela bíblica, me duró como unos 6 meses, no sé, más o menos. Regresé a casa y después de un tiempo fuimos a Hillsong Conference, mi familia y yo. Y mira, estamos hablando de conferencias, pero al final del día no se trata de la conferencia. Yo creo que se trata de... Hay muchos momentos detrás o debajo de esas conferencias que nos han marcado y nos llevaron a ese momento. Yo creo que la oración, o sea, tiene poder. Porque hay veces que dices, ¿por qué en la conferencia Dios me habló? ¿No? Pero pues hay mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha oración detrás de... Pero no tiene que ser en una conferencia, eso lo sabemos. Pero me acuerdo que fui a Hillsong Conference y fui con una falta de fe tan grande. Estaba muy triste, estaba ida, estaba desconectada. Yeah. Durante los tiempos de alabanza era como tocar una canción y esa ya me la sé. Así como... predecible para mí todo. Está Saint Joel cantando y tú ya me la sé. Ahí te das cuenta que no son las personas. Las personas Joel. no te pueden hacer nada. Las personas no logramos hacer nada. Y con este podcast no estamos intentando convencer nada. No, creo que es una conversación entre amigos. O sea, es como... Pero si algo intentamos decir es, se vale. Y se vale tener dudas. Está bien tener una crisis. Yo creo que el mejor lugar para dudar es la iglesia. No tienes que irte a la iglesia si es que tienes dudas. No tienes que. O sea, si y si te están corriendo de tu iglesia por tener dudas, atrévete a buscar otra iglesia. Sí. O sea, si te están corriendo por tener dudas, atrévete a buscar otra iglesia. Asegúrate que no te quedas con las dudas. O sea, comunícalas, lee la palabra de Dios. Ora, adora. Pero me acuerdo que en este tiempo... Antes de ir a Hillsong Conference estaba hablando con mi mamá por teléfono y le decía, mamá, no puedo creer, batallo para orar, no sé ni qué hacer, batallo para creer todo, o sea, todo no lo puedo ni describir, pero sentía una falta de fe, o sea, grande, abismal. Y me acuerdo que ella me decía, cuando faltan palabras, adora. Adora el espíritu, que el espíritu te saque adelante, ¿no? Si tu mente y tu cuerpo no están funcionando, que el espíritu salga adelante. Y me acuerdo que hubo varios momentos donde intenté como adorar a Dios e intentar en realidad buscar como esa conexión. No lo lograba. Y en Hillsong Conference de la última noche tomaron la Santa Cena. Wow. Y... Hay mucho poder en eso, ¿eh? Y recuerdo que casi ni la quería tomar porque decía, no la quiero tomar como sin estar bien. Me voy a morir si la tomo. No que me voy a morir. Yo pensaba eso de niño. De niño también. Sí, por un pasaje que dice. Sí. Pero no, o sea, solo decía, Dios, no quiero hacerlo sin estar con mi fe bien, pero dije, bueno, lo hago en fe. No lo damos. Es un tiempo de desierto, pero lo voy a hacer. Y recuerdo que Dios me habló tan fuerte en una canción, pero lo único que Dios me habló se escuchaba, es como si hubiera escuchado audiblemente que Dios nomás me decía, recuerda, así la palabra como rebotaba en mi mente una y otra vez y me empecé a deconstruir y empecé a recordar todas las veces en las que Dios me había hablado y Dios había sido fiel y todas las experiencias que había tenido con Él, que de alguna manera la falta de fe me hizo olvidar y fue como recordar la cruz, recordar lo que me atrajo a Dios desde un principio. Y creo que debemos de recordar en momentos donde viene crisis de fe a nuestra vida, donde vienen estas preguntas, donde vienen estos tiempos de desierto, aférrate a las promesas que Dios ya te ha dado, aférrate a lo que Dios ya te ha revelado, recuerda de dónde te ha sacado, recuerda esos momentos, recuerda la cruz, recuerda todo eso. Y ahorita hablábamos de construir, creo que
hablando de construcción, que no sé nada de construcción, pero me imagino que si un Yo sé edificio está muy Pregúntame. bien construido y bien fundamentado, es mucho más complejo demolerlo y de Estás en lo construirlo que un edificio que fue hecho así con chirrac, o no sé cómo le dicen, Con la no sé Chirac. cómo le dicen en otros lados del mundo, pero depende de qué tan bien está Tabla fundamentada tu tabla roca, de qué tan fundamentado está tu construcción, qué tan fácil es de construir, ¿no? Yeah. Y creo que hay momentos en la vida donde Dios nos habla, momentos donde tenemos una revelación de Jesús, momentos donde experimentamos algo que no podemos explicar, pero sabemos que fue Dios. Y esos momentos son como estos pilares. Yo ahorita que lo hablabas me lo imaginaba como estos pilares que van profundo Sí. en la superficie. Y son como estas raíces en un árbol, que si tú intentas a sacar el árbol, de moverlo del lugar, de construirlo, si tú intentas de construir un edificio, estás intentando deshacer, esos pilares van a ser muy difíciles de deshacer, van a ser muy difíciles de demoler, de agitar, porque tienen raíces profundas, porque Sí. tienen fundamentos profundos. Entonces creo que al momento de tener crisis de fe, esto es solo mi opinión y una sugerencia para aquel que está viviéndolo, aférrate a esos pilares, a esos momentos donde Dios te habló. Recuerda esas verdades. Vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a tener esas conversaciones, a esos tiempos de adoración. Siembra, porque esos pilares muy probablemente son los que te van a sacar adelante esos vientos y esas crisis que van a venir. Pero esos pilares te mantienen fuerte. Totalmente. Y una de las experiencias más hermosas que he tenido ya para aterrizar el avión es... Nunca se me va a olvidar la primera vez que fui a este grupo de jóvenes. No fue la primera vez. Ya tenía un tiempecito, no mucho. Unas semanitas yendo. Y voy a este grupo de jóvenes con este pastor de jóvenes muy, muy carismático. O sea, tenía una gracia para predicarle a jóvenes y... Dios estaba haciendo algo muy, muy interesante en su ministerio de jóvenes y terminé yendo ahí y ahí me congregué unos cuantos añitos, pero me acuerdo que de las primeras veces que llego con él y me dice, te voy a decir algo, dímelo. Y me dice, tengo meses sin escuchar la voz de Dios. Oh, wow. Y es de estas personas extremadamente hiperactivas. Entonces me dijo eso y se fue, o sea, o me dijo eso y llegó un amigo suyo y lo abrazó y ahí acabó la conversación. Y ahí acabó la conversación, ¿no? Y y luego lo escuché predicar esa misma noche con tanta gracia, con Dios usándolo de una manera tan poderosa. Y como que me cayó el 20 de que va a haber veces donde tu relación con Dios no va a ser este cuento de hadas, no va a ser esta relación color de rosa, esta relación enfermiza romántica donde siempre te está hablando y siempre lo sientes y siempre hay nueva revelación fresca todos los días. Y me identifiqué con eso y Dios hizo algo poderosísimo en mi vida a raíz de ese comentario, de saber que no siempre voy a estar emocionado por mi relación con Dios. No siempre voy a tener la piel chinita. No siempre voy a sentir una palabra profética. Oye, ven, déjate de una palabra profética. No siempre voy a ministrar a alguien y va a llorar. O sea, y yo creo que muchas veces tenemos crisis de fe por consecuencia de algo que pasó en la iglesia. Y muchas veces ha sido el maltrato de un líder, la manipulación de un pastor, el abuso de un sistema. Tal vez te han usado, te han maltratado, te han gritado, has sufrido violencia psicológica, violencia física. Muchas personas han sufrido abuso sexual en la iglesia y es una realidad que no podemos ignorar, y estas cosas obviamente producen crisis de fe. Y yo apunté algo hace no mucho tiempo acerca del tema y nada más lo quiero leer y me gustaría orar por las personas que nos están escuchando. Mira, aquí está.
nada más quiero leer esto y me gustaría orar. Pero si has sido manipulado o lastimado por la iglesia, número uno, quiero que sepas que no eres el único. A muchos de nosotros nos ha pasado. A mí me ha pasado, a ti te ha pasado, nuestros pastores le ha pasado. Y ha sido doloroso y nos ha pasado más de una vez y seguimos en la lucha, seguimos intentando. Se vale sentir dolor, pero me atrevo a pensar que amargura es algo que no beneficia al corazón de la persona que la siente. La iglesia no es Dios, así que no es perfecta. Tu pastor no es Dios. El líder que te maltrató no es Dios. Así que la iglesia no es perfecta, pero aunque no es perfecta, es amada por Dios. Y muchas veces Dios obra y Dios trabaja en medio de lugares rotos. Así que creo que sería algo congruente el amar lo que Dios ama. Y Él ama a su iglesia. Atrévete a darte y darle otra oportunidad a la iglesia. Muchas veces le damos más oportunidades a restaurantes, cafés, antros, barberías. ¿Por qué no darle más oportunidades a la iglesia? Si te llevaste una mala experiencia, pero sigues interesado, sigue buscando. Sigue buscando. Tarde o temprano vas a encontrar casa. Sigue buscando. Tarde o temprano el Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida. Si estás sufriendo de abuso físico, psicológico, verbal, en ocasiones hasta sexual, muchas veces con el pretexto y la mentira de que tu carácter está siendo forjado, no lo toleres. Busca ayuda. Platícale a alguien de confianza y sal de ahí ahora mismo. Tu relación con Dios es más importante que tu puesto de trabajo. Tu relación con Dios, tu fe, es más importante que pertenecer a una familia o a un grupo que sientes que te va a rechazar y te va a expulsar una vez que expongas este abuso y este maltrato. Entonces, no sé si hay algo que te gustaría agregar antes de orar por la gente. No, creo que en Jesús encontramos la fuente de todo perdón y las fuerzas para seguir avanzando. Y hay personas que me han preguntado que por qué seguimos intentando. Si Subnombre este podcast. Si hemos sido lastimados por la iglesia, etcétera, si vemos las faltas y tenemos dudas, ¿por qué seguir haciéndolo? Y es que yo considero que es porque tenemos una revelación de la iglesia, no como una organización ajena, sino que nosotros somos la iglesia. Fuimos llamados a hacerlo y creemos que Jesús la ama. Entonces Jesús nos ha dado gracia a ti y a mí. Entonces debe de haber gracia para la iglesia. Y creo que si vemos un problema es porque nosotros debemos de ser parte de la solución. No fingiendo que tenemos todo bajo control y nosotros también lo vamos a regar, pero con gracia y con amor. Con gracia y con amor. Creo que la clave nunca vamos a lograr ser una iglesia perfecta. Nunca. Ese nunca ha sido la meta, pero esperamos poder llegar a acercarnos más a ser una iglesia transparente, que creo que eso es a la mejor perfección de intención que podemos llegar a aspirar. Y creo que por eso seguimos intentando. Seguimos intentando y estoy seguro que tanto Kimi como yo nos hemos equivocado 1000 veces, pero seguimos intentando. Así que tal vez tú ahorita estás experimentando una crisis de fe, una crisis en tu relación con Dios y con la iglesia, y me gustaría orar por ti porque creo que todo lo que hablamos ahorita no tendría sentido si el Espíritu Santo no se hace presente en nuestras vidas y en nuestras situaciones. Así que si estás en tu cuarto, en tu casa, en el carro, no sé, vamos a... Y es la primera vez que oramos en este podcast, creo. Sí. Sí, podcast cristiano. Y creo que vale la pena nomás. Cuando estamos orando, estamos hablando con una persona. La persona de Jesús. Como que a veces lo volvemos un sistema y tengo que orar de esta manera y tengo que orar tanto tiempo y no, o sea, cuando platicas con un amigo no estás contando el tiempo. Sí. No estás... A menos de que seas un sociópata. Bueno,
Ajá, espero que no seas un sociópata. Pero puedes hablar con Jesús y Él no se asusta de tus dudas. Pero vamos a orar. Totalmente. Ya. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros, a través de nosotros. Y el día de hoy te quiero pedir por cada persona que ha experimentado algún tipo de dolor, sufrimiento, maltrato de parte de la iglesia o no sé, las personas que hoy por hoy están dudando de su fe y dudando de Jesús, dudando del Espíritu Santo. Señor, te quiero pedir que el día de hoy tú te manifiestes en sus vidas, que el Espíritu Santo se haga presente en su contexto y en su realidad. Señor, te pido que estas palabras que hablamos a lo largo de esta hora no sean solamente palabras vacías, conceptos meramente humanos, finitos, limitados, que sea tu Santo Espíritu el que venga y selle lo que hemos hablado el día de hoy. Te pido que te manifiestes en el cuarto, en la casa, en el carro de esta persona que ha estado esperando una respuesta de parte tuya y que puedan sentir primeramente tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu abrazo y que puedan sentir una revelación de Jesucristo y lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que ese sacrificio representa y cómo nos habilita para seguir adelante. Señor, te amamos y te bendecimos porque has sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Man, what an episode. Quiero decir una última cosa. Yeah. Hace unas semanas, súper sin querer, le tiré poquita agua caliente a Mila en la espalda. Ah, sí, hablamos de eso. Y lloró mucho. Yo lloré mucho. Fue súper, a un accidente. Fue traumático. Pero la lastimé. Yo lastimé a Mila. Y no pasaron ni 2 minutos y ya me estaba sonriendo otra vez. Y no, o sea, no me... Yo sé que es una bebé, yo sé. Pero no estaba enojada conmigo, no estaba sentida conmigo. Sí lloró cuando le cayó, gracias a Dios, no fue nada grave. Sí, no le quedó ni una marca. No, nada, no fue, gracias a Dios el agua no estaba tan caliente, pero nomás a mí me impresionó su habilidad para olvidar y perdonar. Ella estaba feliz de ver a su mamá y creo que cuando habla de fe como niño, no sé, nos reta a perdonar y encontrar el amor que solo en Jesús podemos encontrar para seguir avanzando. Yo sé que es algo quizás pequeño, pero a mí me marcó. Y es como que cuando habla de fe como niño no es una fe débil. Creo que es más fuerte de lo que nos imaginamos. Y es más llena de amor, más llena de gracia, más llena de perdón que de lo que nos podemos imaginar. Pero sí, la maternidad me ha enseñado mucho acerca del amor de Dios y de cómo nosotros debemos de responder y debemos de confiar y debemos de creer. Totalmente. Así que si tú tienes dudas, bienvenido al club, pero no te des por vencido. No te des por vencido porque Dios te va a encontrar en donde estás. Estaba buscando una nota que no encontré. Oh, man. Pero será para otro episodio. Será para otro Muy episodio y le daremos continuación a este tema. Pero gracias por haber escuchado todo lo que dijimos. Espero que, no sé, de algo haya servido. Sí. Literal, como dice un amigo mío, es como estamos tirando. Hay un muelle lleno de estrellas de mar varadas en la arena y estamos tirando de una a una de regreso al mar esperando que un cambio suceda. Pero genuinamente creemos que sí. Vale la pena este tipo de conversaciones. No tenemos todas las respuestas, de hecho creo que tenemos más dudas que respuestas y más ignorancia que conocimiento, pero hey, tan siquiera lo intentamos. Y creo que Dios hace algo con nuestros intentos. Pues es que yo siento que siempre que intento resolver algo vuelvo al mismo lugar, que es que no voy a poder. No, necesitamos al Espíritu Santo. Y encuentro paz en confiar en Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. Llámenme ignorante si quieren. Así que, familia, nos encuentras en Facebook como Latido Podcast y en Instagram como Un Corazón Latido. Ya en Facebook hay una comunidad. Ya nos estamos manejando en Facebook. Venimos manejando como una comunidad. el así Face. que manifiéstate ahí. También
Instagram, hay mucha atracción, mucho flow en Instagram. Me he dado cuenta que no es como que suben un clip donde estamos hablando de algo muy profundo. Muchas veces nada más suben el intro y la gente comenta. Así que gracias, Latilovers. Acá abajo déjanos un comentario si estás viendo en YouTube. No sé cuál ha sido tu crisis de fe más reciente y cómo se manifestó Dios en ella. Yo creo que a través de nuestro testimonio, la fe de la iglesia como cuerpo es incrementada. Así que en este episodio en específico, tal vez tu comentario puede ser la respuesta a la oración de alguien. Buenísimo. Y déjanos un rating en Apple Podcasts, en Spotify. No sé si hay alguna manera de interactuar. Pero interactúa. Ahí tú pícale a todos los botones. Tú toma el screenshot y etiquétanos en tus Esa es la más historias. importante. Y para poder leerte y escucharte. Y alguien me escribió esta semana de que sé que no me vas a contestar, pero gracias. Me escribió así un parrafote y por no sé cómo acabé, pero lo acabé leyendo y le contesté y fue muy bonita interacción. Entonces, si tienen oportunidad, a veces. A mí me anima, a ti me anima mucho. Entonces, a veces quizás no los vamos a poder ver. Bueno, yo soy muy despistada y... Sí, no ves los WhatsApp de tu esposo. Ya sé, perdón. Pero si yo no le contesto, No. Arde Troya. Sí que sí, arde duro. Así que familia, nos vemos la próxima semana. Esperemos que con un invitado. Me está gustando la dinámica de uno... nosotros, otro con invitado, sí, uno sí. Puede funcionar. Así que no sé, acá en los comentarios dinos a quién te gustaría ver. Nos vemos, Dios los bendiga. Hasta luego.